Bienvenidos a la vigilia. En este día tenemos una palabra muy especial de parte del Señor. Mientras hoy oraba por la palabra, para traer una palabra al pueblo, el Señor colocó a mí la palabra confianza. Confianza en el Señor. Confianza. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la confianza en el Señor. Así que vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Y vamos a estudiar hoy el libro de Proverbios, especialmente el capítulo 3, donde estaremos aprendiendo algo acerca de la confianza en el Señor. Y vamos a estar tocando del versículo de capítulo de Proverbios, versículo del 1 al 8. Ese va a ser nuestro enfoque en esta noche. Versículo del 1 al 8 del capítulo 3 de Proverbios. Y vamos a empezar con el primer versículo. Hoy necesito que estén muy atentos. Vamos a empezar con el primer versículo donde dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. En el año 1885, el alemán llamado German Heuss estudió uno de los fenómenos llamados el olvido. Y a través de este estudio científico encontró que el ser humano puede llegar a olvidar hasta el 50% de la materia leída 2 días después de aprendido. Y si pasan más de 2 días, puede olvidar aún más de el 80%. Y si pasan más de 3 días, el ser humano solamente puede recordar el 3%. Y este fue un estudio científico que se hizo con el propósito de estudiar el fenómeno llamado el olvido. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, Hijo mío, no te olvides de mi ley. A causa de este estudio científico, el científico German diseñó la gráfica que hoy en día se llama la curva del olvido. Esta curva ha sido utilizada en todas las universidades, en todos los colegios, para saber cómo funciona el cerebro humano y la capacidad de recordar del ser humano. Ahora la pregunta es, ¿por qué el ser humano es tan olvidadizo? Y no solamente lo vemos desde un punto científico, sino que lo podemos ver desde un punto bíblico, con el pueblo de Israel, donde Dios les repetía a ellos: no te olvides de mi ley, donde Dios le decía al pueblo de Israel que no adoraran a otros dioses, ellos lo hacían, donde el pueblo de Israel caía y caía en lo mismo. Pero uno de los factores, aparte de su corazón, que está inclinado al mal, es el olvido. ¿Y qué dice el Señor que no podemos olvidar? Dice su ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Así que vamos a estudiar hoy la palabra olvido para poder entender un poco más e ir más profundo al estudio. Así que vamos a estudiar la palabra olvido, porque Dios nos está diciendo algo acerca del olvido. La palabra olvido significa pérdida de memoria. Ahora, ¿qué es la memoria? La memoria
es el lugar donde almacenamos y retenemos y recuperamos información. La palabra olvido o olvidar es un verbo, lo cual llama a tener una acción. Dejar, olvidar es la palabra dejar de tener en memoria. Así que volvamos a la base. Estamos hablando de la palabra olvido. Dios nos está diciendo algo acerca del olvido, que no podemos olvidar su ley. ¿Y qué es olvido o olvidar? Es perder la memoria. ¿Y qué es perder la memoria? ¿O qué causa que perdamos la memoria? El dejar de repetir. El dejar de repetir. Eso causa la pérdida de la memoria. Cuando vemos algo que es de valor y no hacemos una acción repetitiva, se va perdiendo esa información porque no le dimos valor. Así que Dios nos está diciendo en el primer versículo, en otras palabras, hijo mío, no repitas, no repitas, me corrijo mis palabras, que no falte en ti repetir y leer y estudiar mi palabra, para que no entre en ti el olvido. Y hoy en día el ser humano tiene que cuidarse mucho del fenómeno llamado el olvido, porque a causa del olvido es que entra el enemigo y empieza a robar. A causa del olvido es que entra el enemigo y cambia la ley de Dios por otras creencias. Porque Dios nos dio una ley. Dios, la palabra de Dios dice que no te olvides de mi ley. ¿Y por qué la ley? ¿La ley qué es? La ley es son reglas que coloca un gobernante a una persona en poder para mantener la comunión, estabilidad y el buen manejo, la buena dirección de una sociedad. Una ley es lo que hace que un pueblo viva de una manera perfecta. Son principios que si los aplicamos nos va a ir bien. Así que Dios nos dice que no nos olvidemos de su ley. La ley causa que algo fluya, algo corra de una manera exacta. Cuando no hay una ley, hay desorden. Y Dios nos está llamando a que no olvidemos su ley, a que no olvidemos sus mandamientos. Y mire el versículo que sigue un poco abajo. Dice el versículo que sigue un poco abajo, dice, en el mismo versículo, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora hablemos del corazón. El corazón tiene la tarea de inclinar. La palabra de Dios dice que inclinemos. 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 Cuando no inclinamos nuestro corazón a algo que nos gusta, o cuando no inclinamos nuestro corazón a algo, no vamos a poder causar que nos cause interés. Por eso es muy importante que nosotros inclinemos nuestro corazón a sus mandamientos, a guardar sus mandamientos. Y si seguimos estudiando más acerca del olvido, que yo quiero ir más profundo de este tema, antes de llegar a la confianza del Señor, uno de los factores que causan olvido, o los factores más comunes que causan el olvido en el ser humano, son los siguientes: el estrés, la ansiedad, la depresión y la falta de fe. Esos son los factores que causan el olvido. ¿Y qué causan el estrés o la ansiedad? ¿Qué hace que se levante estrés o ansiedad? Falta económica, falta de relaciones, problemas familiares y el perfeccionalismo, entre otros. Cogí estos 4 porque son los más comunes que se ven hoy en día. Y no lo digo yo, lo estoy diciendo todo basado en estudios. El primero, que demuestra que la falta del olvido, lo que causa el olvido en las personas, dice que es el estrés, la ansiedad y la depresión. Esto lo dice una clínica que hace estudios del cerebro del ser humano. Cuando hay estrés, hay ansiedad, hay depresión, dice que la memoria empieza a generar
o empieza automáticamente a borrar información. Automáticamente la memoria empieza a borrar información, porque hay un factor que hace que la información se suelte, y es el estrés, la ansiedad y el olvido. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que entender que hay factores que disparan estas emociones, como factores económicos, que de pronto te falta dinero en ciertos casos, factores de relaciones, te falta una relación, no tienes una buena relación con las personas, factores familiares también causan que se disparen estas emociones, o también el querer hacer las cosas muy perfectas. Todo esto causa que se disparen emociones, las cuales llevan al olvido, al olvido. Y tenemos que cuidarnos mucho como hijos de Dios de estos factores que vive el ser humano. Porque si no tenemos la palabra de Dios, que es la ley, si olvidamos la ley, estos factores nos van a ir ahogando y nos van a estar llevando de un lugar para otro, de un lugar para otro. Y si lo vemos en la Biblia, en Mateo capítulo 13, podemos ver aún más profundo lo que Dios nos muestra acerca de estos factores que son comunes en el ser humano. Y nos lo muestra con la parábola del sembrador. Así que yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 13. Hoy les estoy dando muchos términos y datos, porque hoy vamos a enfocar más la vigilia en oración por esto, pero quiero un poco educarnos acerca de el significado de estas palabras y cómo operan en la vida del ser humano para que podamos orar en contra de ellas. Así que vamos a Mateo capítulo 13, donde menciona estos factores que llevan al ser humano a causar olvido. Y dice Mateo capítulo 13, vamos a la parábola del sembrador. Así que vamos a Mateo capítulo 13 y vamos al versículo 3. Y dice acerca de Jesús, y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, Jesús nos va a contar una parábola, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en versículos más adelante, en el versículo 18 del mismo capítulo, ahora Jesús nos explica esta parábola del sembrador. Y en este caso, el sembrador significa aquel que comparte la palabra, aquel que comparte la palabra de Dios. Pero Dios acá nos muestra lo que hay verdaderamente detrás de lo que causa la palabra, si causa fruto o no, cuando una palabra causa fruto o no. Y acá nos dice Jesús en su parábola, de la parábola del sembrador, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Entonces vamos a parar ahí. Cuando alguno que oye la palabra del reino y no la entiende. Porque el Señor dice que no olvidemos su ley. Porque cuando nosotros repetimos algo para no olvidarnos, causamos que lo entendamos. Porque si no entendemos una palabra que recibimos, el enemigo la roba. ¿Cómo se dio si una persona entendió algo que se le dijo? Porque lo sabe hacer, lo sabe explicar y lo sabe enseñar. Hay muchas palabras, escuchen, hay muchas palabras
Hay muchos versículos en la Biblia que aún no hemos entendido y por eso no están causando un fruto. Porque solamente una palabra puede causar fruto. Es cuando tú la puedes replicar. Solamente tú puedes causar fruto cuando tú puedes replicar algo. Yo te puedo dar un término, te puedo enseñar algo, pero si tú no lo entendiste, no lo repetiste y no lo llevaste verdaderamente a que tú lo pudieras entender para enseñar y replicar, estar expuesto al olvido, a que el enemigo te robe la semilla, te robe la semilla. Ese es el primer factor del olvido, un factor del olvido, aparte del estrés de la ansiedad, que ya se va a ver más adelante acá en la parábola del sembrador, que no mencionó un estudio científico. Dice que uno de los factores del olvido, según la Biblia, es la falta de entendimiento. ¿Cuántas personas hoy de la Biblia no la entienden? Por eso es que no se les queda, no la accionan, porque la leen pero no la entienden, la leen pero no la saben interpretar. ¿Por qué? Porque esto solamente lo da el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo también ha colocado personas para que la enseñen. Si nosotros no entendemos las palabras de la Biblia, si nosotros no hacemos la tarea de no olvidar las cosas, de no repetir, de falta de repetición de palabras, de estudiar la palabra, no vamos a poder causar un fruto y no vamos a poder entender la palabra de Dios y esto va a causar olvido. Así que sigamos. La falta de entendimiento, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, este es fue el que se fue sembrado junto al camino. ¿Por qué junto al camino? Porque la palabra fue una semilla que se colocó en el camino, pero el sembrador no tuvo la tarea de ir por ella. Escuchen, vean Dios, de ir por la semilla, buscar la semilla, abrir un hueco en la tierra, volver a colocar la tierra, abonarla y echarle agua constantemente. ¿Qué significa esto? Que nos estuvo ejecutando una acción continua para que diera fruto. La palabra de Dios, Dios nos coloca una tarea y es a que no olvidemos la palabra de Dios, su ley. La palabra de Dios la podemos dar el ejemplo que cada versículo es una semilla. Si tú no sacas esa semilla y no la estudias, la dejas en el camino, la dejas ahí en el camino, no la tomas tú, no la estudias, no tratas de entenderla, no tratas de sembrarla hasta que produzca frutas, hasta que lo entiendas, la semilla va a quedar en el camino y la va a robar el malo, como dice el versículo. Ahora dice, vamos por otro ejemplo de factor de olvido. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y lo que más me gusta de este versículo es que este versículo acá nos está mostrando que el que recibe la palabra por emoción, pero al momento de venir cualquier circunstancia, la perdió, es porque no está bien cimentado en Dios. Y les voy a dar otro versículo para que vamos a entender esta parte. Y es Colosenses capítulo 2, versículo 7. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Cuando se recibe una palabra, Colosenses 2:7, cuando se recibe una palabra, cuando una persona recibe una palabra, pero no está arraigada, o sea, no está cimentada, no confía en Dios, no busca a Dios, sea X o Y personas que solamente quieren recibir la palabra, pero verdaderamente no está comprometida con Dios. Es una persona que no está arraigada y edificada y que no está confirmada en la fe. Escuchen. Por eso la palabra de Dios solamente la interpreta
aquellos hijos de Dios que verdaderamente quieren buscarlo y quieren vivir para Él, porque no se escuadran ante este mal. Y dice Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido sellados, abundando en acciones de gracias. La palabra dice que nos arraiguemos y nos edifiquemos en Él y que confirmemos en Él nuestra fe. Ahora acá en Mateo capítulo 13, donde Jesús nos está explicando la parábola, dice que esta persona perdió la palabra porque la recibió con gozo. ¿Quiénes son las personas? Las personas del mundo que reciben las palabras con gozo porque les conviene, se motivaron, les aumentó el ánimo, la recibieron con gozo, pero como no estaban arraigados, edificados, se afirmados en la fe, la perdieron. Y esas son muchas personas, las cuales pueden ser familiares, amigos. Reciben la palabra y causa emoción en ellos, pero como no están decididos verdaderamente a caminar con Dios, el enemigo se la roba. Es una emoción, pero que no tiene fruto. Causa una semilla que se tiró al vacío, porque se tiró una persona que realmente no quería buscar al Señor. Por eso el Señor dice que Él escogió a su pueblo para darle los misterios. Y vemos acá en Mateo capítulo 13 que los apóstoles le preguntan a Jesús que por qué hablan parábolas. Y Dios le dice, porque a ustedes les he revelado los misterios. Dios hablaba de parábolas porque es a los hijos de Dios quiere ser revelado el misterio. Este es otro factor de olvido y lo que no permite que la semilla dé fruto. Aquellos que verdaderamente se toman al Señor en serio. Y vamos a ver otro factor de olvido que causa que la palabra de Dios no cause rema a nosotros, no tengamos revelación. Y dice, el que fue sembrado en los espinos, me faltó leer el versículo 21, dice, pero no tiene raíz en sí. Escuchen, este fue el hombre sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero versículo 21, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora vamos al versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es otro factor de olvido, los afanes. ¿Y por qué dice que los afanes de este siglo? Yo quiero un poco más profundo esto. Los afanes de este siglo. Como le leía, los factores que causan el olvido psicológicamente son la ansiedad, el afán, les vamos a leer. Son la ansiedad, el estrés y la depresión. Y lo que causa la ansiedad, el estrés y la depresión son factores económicos, relaciones, familias, que son los más comunes. Pero acá la palabra de Dios está hablando de algo muy específico, dice que el afán de este siglo. Y si vemos al rey Salomón, ¿qué nos dice del afán de este siglo? Salomón nos dice que hay un mal que encontró debajo del sol. Escuche, esto es muy importante. Y no es malo, sino que es una tarea que Dios no lo. Y Salomón dice en Eclesiastés, para los que leen Eclesiastés, Salomón dice, hay un mal que encontré debajo del sol. El hombre que se afana por su trabajo. Escuchen, y él empieza a desglosar todo el afán de que existe en el hombre. Y empieza a hablar de cada factor del afán y por qué es un mal. Pero él dice, es un mal para aquel, especialmente que Dios nos le dio el privilegio de disfrutar lo que hace. Como seres humanos, todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos trabajos, profesiones. Y a veces esos trabajos, profesiones, causan un afán. Es un afán. Y el rey Salomón lo dice, la palabra dice, es un afán. Es un afán. Estamos afanados de por proveer, por tener recursos,
Por aquí dice, Jay, esto causa un afán. Ese afán, dice la palabra de Dios, que a veces puede causarte de que la semilla se ahogue, porque a veces los afanes no permiten que nosotros podamos meditar en la palabra. Y como dice, a veces la falta económica, la falta de relaciones, la falta familiar o problemas familiares causan todos estos factores que nos llevan al olvido, lo que dice que evitemos. Así que nosotros tenemos que estar muy vigilantes de cada área de nuestra vida para no causar olvido de la palabra, olvido de la palabra de Dios, olvido de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vencemos el olvido? ¿Cómo vencemos las aflicciones? ¿Cómo vencemos los problemas? Esto nos lo dice el Proverbios capítulo 3, en los versículos más adelante. Y nos dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los hombres. Acá nos está dando el resultado de no olvidar la ley. Pero el versículo 5 ahora nos dice, ¿cómo podemos evitar todos estos afanes, todo esto que nos causa a veces pérdida de memoria y no poder recuperar esa palabra del Señor? Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí es donde está lo que se llama confiar en el Señor. Confiar en el Señor. ¿Y qué es fiarse? ¿Qué es fiarse? Fiarse es la mejor representación que le podemos dar a fiarse es un bastón, es colocar como apoyarnos. Fiarse es en que nos apoyamos. ¿En qué te estás apoyando? ¿En qué te estás apoyando? Eso es fiarse. Si nos fiamos de nuestro propio entendimiento, nos estamos apoyando de nosotros mismos, lo cual está causando que se disparen factores que pueden causar olvido de la palabra. Y no solo eso, que pueden causar que tengamos problemas. Pero cuando nos apoyamos en Dios, cuando nos fiamos en Dios, en el bastón de Dios, cuando nos fiamos en el Señor, lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo que toda la confianza, todo lo que hay en nosotros, toda la preocupación que había en cualquier persona, no exista más, porque sabemos que la confianza en nuestra fortaleza viene de Jehová. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que en esta noche vamos a orar. Vamos a enfocar mucho el tiempo en oración. Vamos a orar en contra de factores de olvido. Vamos a orar en contra de la falta de dedicación de la palabra. Vamos a orar en contra de la ansiedad, el estrés, la depresión. Vamos a orar en contra de todo lo que no nos permita a nosotros desarrollar ese desarrollo de entendimiento, toda falta de entendimiento, lo que no nos permite realmente que la semilla caiga en un buen fruto para que produzca el 100%. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que te examines y vamos a pedir al Señor que si hemos colocado nuestra propia, si nos hemos fiado en nosotros, si hemos colocado la esperanza o la confianza en alguna habilidad o en algo que tengamos que sobresalga, vamos a rendir eso y vamos a fiarnos de Dios. Vamos a confiar en Dios. No vamos a permitir que se roben la información, la palabra de Dios que entra en nosotros. Vamos a pedir al Señor que eche fuera todo olvido. Así que vamos a levantar una oración en esta noche. Vamos a levantar una oración en esta noche. Ahí donde tú estás,